y en las actividades electorales de los candidatos a la presidencia de México, los mensajes de unidad nacional, impulso a la economía y estrategias de seguridad estuvieron presentes. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que de ganar las próximas elecciones no habrá venganzas ni persecuciones. De igual forma, destacó que es momento de la reconciliación en los mexicanos sin odio y sin rencores. Por su parte, el candidato presidencial de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, insistió que su proyecto representa un cambio y que por ello llamó al voto útil, aunque negó que se esté presionando a los empresarios a su favor. En tanto, el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, frente a militantes del PRI en Atlixco, Puebla, advirtió que le ganará la batalla a quienes quieran dividir y a quienes prometen, a pesar de que saben que no van a cumplir. De igual forma, llamó a sus simpatizantes a que durante los días de campaña que faltan, salgan a convencer a quienes pueden votar por él para llevarlo a la presidencia de la República. Mientras que Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de la República, visitó distintos comercios en el centro histórico de Morelia, en Michoacán. Ahí platicó con ciudadanos y locatarios e incluso volanteó en cruceros junto con sus simpatizantes. Margarita Zavala señaló que garantizar la seguridad y justicia de los michoacanos y de todo el país será su prioridad si gana la presidencia. Por último, Jaime Rodríguez Calderón estuvo en la Ciudad de México, donde sostuvo reuniones privadas con su equipo de campaña. Héctor Mendoza, 21 Noticias.